Ya que aprendimos cómo se estructuran los elementos de nuestro proyecto, bueno, es hora de empezar a utilizar los elementos más básicos del scripting en Unity, y estos son las variables y los métodos. Y para hacerlo, bueno, primero tenemos que crear un script, pero para crear un script primero tenemos que crear una carpeta que lo contenga. Y para eso vamos a ir a nuestra carpeta de assets y vamos a crear una nueva carpeta que vamos a llamar scripts. Y aquí dentro vamos a crear un nuevo script de C# script, y lo vamos a llamar variables and methods. Para editarlo solo tenemos que hacer doble clic. Y aquí lo tenemos. Por defecto, todos los scripts que creamos aquí dentro de Unity van a tener dos métodos, el método update y el método start dentro. Y no siempre los vamos a utilizar, pero cuando Unity crea un nuevo script va a tener estos dos métodos adentro. Pero bueno, antes de pasar a los métodos, vamos a ignorar un poco este código que ya está aquí y vamos a ir a la parte de arriba de nuestro script en este punto y vamos a empezar declarando una variable. ¿Qué es una variable? Bueno, una variable no es nada más que un contenedor de datos y puede contener diferentes tipos de datos. Entonces, para declarar una variable primero tenemos que indicar qué tipo de dato va a contener. Por ejemplo, si yo quiero que contenga que este contenedor tenga dentro un número o un dato numérico, puedo utilizar un tipo de dato llamado int, que contiene o que puede almacenar números enteros. Después de declarar el tipo de dato, puedo decirle el nombre de esta variable, que yo en este caso lo voy a llamar myInt, y finalizo con un punto y coma. ¿Ok? Aquí vemos que mi editor de código agregó automáticamente el modificador private, que bueno, no vamos a entrar en detalle de eso, pero a grandes rasgos solamente significa que esta variable no puede ser accesada desde otro script. Y si lo ponemos o no lo ponemos, es exactamente lo mismo. Si no indicamos nada de modificadores de acceso, esta variable es privada por defecto. Por buena práctica, se acostumbra a ponerlo, entonces lo voy a dejar como mi editor lo hizo. Pero aquí lo importante es que tenemos una variable declarada, tenemos un tipo, que en este caso es un tipo entero, y tenemos un nombre. En este caso yo utilicé el nombre myInt, pero puedes utilizar básicamente cualquier nombre. Bueno, no cualquier nombre, pero casi cualquier nombre. Después veremos ahí convenciones de nombres para declarar variables. Tengo la opción de yo, al momento de declarar esta variable nueva, asignarle un número. Por ejemplo, esta variable myInt, que puede guardar un número dentro, no tiene en este momento ningún número dentro, pero yo podría asignarle, por ejemplo, un número 10 utilizando el operador igual. Y entonces, al momento de yo declarar myInt, adentro va a tener almacenado un número 10. ¿Ok? Y es así de sencillo. Solamente necesitamos un tipo y un nombre. Un nombre. Y opcionalmente le podemos almacenar un número al inicializar esta variable. Y bueno, mencionaba al principio que tenemos un par de métodos aquí, el método start y el método update. Vamos a borrar por este momento el método update, ya que no lo vamos a utilizar en este momento, pero el método start sí lo vamos a utilizar. Los métodos son bloques de código que se ejecutan al momento de llamarlos, y en el caso de Unity el método start se llama automáticamente cuando nuestro juego empieza a correr. Es decir, cuando yo le doy play al juego en el editor, todo el código que esté dentro de estos dos dentro de estas dos llaves se va a ejecutar. En este caso no tengo nada de código en este momento, pero para poner algo de código voy a imprimir el dato que está dentro o que está almacenado de myInt. Para hacerlo puedo utilizar el método print y simplemente le paso myInt. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando el juego arranque voy a utilizar el método print para imprimir el valor que tiene myInt dentro. ¿Ok? Guardamos este script y vamos al editor de Unity para probar. Todos los scripts, una vez que están aquí en nuestro proyecto, bueno, están en el proyecto, pero no están dentro del juego aún. Para que estén dentro del juego necesitamos meterlos dentro de un GameObject que esté en la escena, pero no hemos creado ningún GameObject todavía. Digo, están ahí la cámara y la luz, pero vamos a utilizar uno nuevo. Para eso vamos a hacer clic derecho en la jerarquía y vamos a hacer clic en Create Empty. ¿Okay? Y dentro de este GameObject yo puedo arrastrar mi script de Variables and Methods, y en este momento
ese script ya está dentro del juego, lo que quiere decir que se va a ejecutar y va a imprimir el valor de myInt al momento de que yo le dé play. ¿En dónde va a aparecer ese valor? Bueno, va a aparecer aquí en la consola de nuestro editor. Vamos a probar. Ahí está imprimiendo un número 10. Vamos a detener el juego y vamos a regresar a nuestro editor. Dentro de este método print podemos hacer operaciones con nuestra variable. Por ejemplo, yo puedo multiplicar este número 10 por 4, por ejemplo, guardar el script, regresar al editor y correr el juego. Y el resultado no va a ser 10, va a ser 40. Es decir, estamos multiplicando ese 10 por un número 4. Ahora estamos utilizando el método start, que se llama automáticamente, como ya lo había mencionado, al arrancar el juego, pero también podemos utilizar métodos personalizados. Por ejemplo, voy a crear un método aquí abajo llamado multiply. Y voy a pasar la instrucción de imprimir esta operación de start a multiply. Ahora, lo que tengo que hacer, este método no se llama automáticamente al iniciar el juego. Tengo que llamarlo, pero como yo sé que start se llama automáticamente, puedo llamarlo desde aquí. Para llamar este método o ejecutarlo, puedo simplemente escribir multiply y dos paréntesis, punto y coma, y esto se va a ejecutar. Si yo salvo mi script y me regreso al editor, puedo ver que va a volver a imprimir exactamente lo mismo. Ahí está. Los métodos además pueden regresar valores. Por ejemplo, si te diste cuenta, aquí puse la palabra clave void, que quiere decir que mi método no está regresando un valor. Pero yo podría regresar el resultado de una operación, como lo estoy haciendo en este caso. Y esta operación va a ser un dato numérico, entonces yo puedo decirle al método que regrese un tipo de dato entero, diciéndole que regrese un int. ¿Okay? En este momento, lo que tengo que hacer es decirle return, la palabra clave return, para que me regrese el resultado de myInt por 4. Voy a borrar este print de aquí. Cuando yo llame a este método multiply, va a multiplicar myInt, que todavía tiene un 10 adentro, por 4, y va a regresar el resultado en un dato entero. Ahora, ¿cómo capturo yo ese resultado? Bueno, para eso puedo crear una nueva variable aquí, de tipo entero. Lo voy a llamar result. Y es igual a multiply, es decir, a lo que me regrese el resultado de multiply. Y bueno, yo puedo imprimir ese resultado. Y voy a ver que me va a regresar exactamente el mismo resultado si voy a mi inspector y corro. Y ahí está, de nuevo tengo un 40. Ahora, es prácticamente lo mismo, pero podemos hacer cosas más interesantes con este método. Si le pasamos un parámetro, por ejemplo, aquí dentro de los paréntesis yo puedo declarar una variable de nuevo, va a ser una variable de tipo entero. La voy a llamar number. Y este myInt no lo voy a multiplicar por 4, lo voy a multiplicar por number. Y acá me está dando un error. ¿Por qué? Porque multiply me está pidiendo que le mande un número para poder hacer la operación que está ejecutando dentro. Si en este caso, por ejemplo, yo mando un número 5, lo que va a hacer es, voy a llamar a ejecutar multiply y le voy a enviar un 5. Ese 5 lo va a capturar esta variable, number, y lo que va a hacer este método es multiplicar ese 5, o la variable number, por myInt. Es decir, 5 por 10. Guardo el resultado, perdón, guardo el script y vamos a ver el resultado. Debería de ser 50. Ahí está el resultado. Ahora lo que estoy haciendo es haciendo más versátil mi método al yo no definir un número por el cual va a multiplicar, sino decirle registra cualquier número y ese número lo multiplicas por myInt. Otra cosa interesante que podemos hacer es que esta variable donde capturamos el resultado realmente no es necesario en este caso, porque podemos multiply, quitarlo de aquí y ponerlo directamente en el print. Y ya no necesitamos esta variable y voy a obtener exactamente el mismo resultado otra vez. Voy a cambiar el número nada más para que se vea diferente. Un 3. Voy al editor. Y va a imprimir el resultado de 10 por 3. Ups, no di play.
Ahí está, imprime un número 30. Y bueno, a grandes rasgos, estos son variables y son métodos. Recuerda siempre que declares una variable, hay que declarar el tipo y hay que declarar el nombre. Opcionalmente, declaramos un dato que lo inicializa. Para declarar un método, declaramos el valor de retorno. Puede ser ningún valor de retorno, como en el caso de start. Declaramos el nombre y opcionalmente podemos enviar un parámetro. Siempre que declaremos un valor de retorno, necesitamos regresar un valor. Si no, nos puede dar un error. Si no tenemos valor de retorno, entonces la palabra clave return dentro del método no es necesaria. Recuerda que para llamar un método solamente es necesario escribir su nombre y opcionalmente, bueno, si el método lo pide, escribimos un parámetro entre los paréntesis. Si no, simplemente ponemos paréntesis y punto y coma para finalizar la sentencia. Bueno, dato importante, muchas personas se refieren a los métodos como funciones o viceversa. Muchas personas se refieren a las funciones como métodos y son términos que son comúnmente intercambiables. La única diferencia entre una función y un método es que los métodos siempre viven dentro de una clase. Y en ese momento es cuando le llamamos un método. Si estás fuera de una clase, le llamamos una función. Pero en Unity siempre trabajamos dentro de clases y es por eso que lo correcto en este ambiente es llamarle métodos.